¿Alguna vez te has preguntado por qué la generación de los 70 parece tan fuerte, pero también tan distante emocionalmente? Dicen que antes era mejor, pero ¿seguro que lo fue para todos? La infancia en los años 70 fue sin duda distinta, sin redes sociales, sin tablets, sin GPS para saber dónde estabas, pero también sin alguien que preguntara, ¿cómo te sientes? Nos vendieron la idea de que ser duros era lo correcto, que las emociones eran debilidad, que la libertad infantil era sinónimo de andar por la calle hasta que se encendieran las luces. Pero lo que nadie contaba es que bajo esa dureza se escondía una soledad emocional profunda. Y no, esto no es para atacar a nuestros padres o abuelos. Ellos hicieron lo mejor que pudieron con lo que sabían. Pero entender la psicología generacional y cómo nos marcó aquella educación en los años 70 nos permite sanar, criar mejor y, sobre todo, comprender por qué hay heridas que aún no sabemos nombrar. ¿Cómo era ser niño en los 70? ¿Qué efectos nos dejó esa infancia sin tecnología, sin supervisión, sin conversaciones sobre salud mental? Este video va a mostrarte la otra cara de esa nostalgia de los 70, la que nadie cuenta. Prepárate para cuestionar lo que siempre diste por hecho, para descubrir lo que hay detrás de esa generación fuerte, pero sola, y para identificar qué cicatrices invisibles tal vez sigues cargando hasta hoy. Porque conocer la verdad de la crianza en los 70 no es quedarnos atrapados en el pasado, es liberarnos de él. La dureza como valor supremo en la infancia de los años 70. En la infancia de los años 70, ser fuerte no era una opción, era una obligación. Si llorabas, te decían no seas llorón. Si tenías miedo, te soltaban un aguántate como los hombres, o un las niñas buenas no hacen escándalos. La educación en los años 70 se basaba en la resistencia, en callar, en obedecer sin chistar. Esta forma de crianza buscaba forjar carácter, sí, pero también fue dejando huellas invisibles, niños que aprendieron a tragarse lo que sentían, a no incomodar con sus emociones. Esos niños, hoy adultos, muchas veces no saben cómo expresar lo que sienten, porque nunca se les enseñó a hacerlo. El elogio no era parte del menú. Si hacías algo bien, se asumía que era tu deber. ¿Te sacaste buenas notas? Para eso vas a la escuela. ¿Ayudaste en casa? Es tu responsabilidad. No era común recibir afecto verbal, y si lo había, era con humor o con frases en clave. Muchos padres creían que dar amor abiertamente era malcriar. Esta cultura infantil de los años 70 confundía rigidez con preparación para la vida. La dureza era el escudo, pero dentro, muchos niños vivían en silencio una batalla emocional que nadie veía. Y lo más curioso, muchos hoy reproducen esa misma crianza, sin cuestionarla, como si fuera un manual infalible. Pero, ¿qué pasa cuando descubrimos que esa aparente fortaleza venía acompañada de traumas infantiles ocultos? ¿Qué sucede cuando notamos que tanta exigencia dejó a muchos sin herramientas para gestionar lo que realmente importa? Aquí es donde comenzamos a rascar debajo de la superficie, y lo que encontramos puede cambiarlo todo. Libertad sin supervisión, autonomía o abandono emocional. Uno de los recuerdos más repetidos por los niños de los 70 es la libertad. Salían a la calle en la mañana y regresaban al atardecer, sin que nadie supiera exactamente dónde estaban. Y sí, esa libertad infantil de los años 70 tenía su magia. Inventaban juegos, aprendían a resolver conflictos solos, desarrollaban una independencia admirable. Pero también había otra cara, la del niño que se caía y no sabía a quién acudir, el que sufría bullying y pensaba que tenía que soportarlo solo. Porque si volvías llorando, te preguntaban, ¿y tú qué hiciste? Muchos crecieron creyendo que estar solos era normal, incluso deseable. Nadie hablaba de soledad emocional en la infancia. Nadie se preguntaba si esos ratos de autonomía eran, en realidad, momentos donde un niño se sentía ignorado, invisible. Claro, no había redes sociales, pero tampoco había redes emocionales. Y es ahí donde se enreda todo. Se confundió libertad con desapego. Se dejó de lado la presencia emocional de los adultos, esa que no se ve, pero que sostiene. Ejemplo claro, muchos aprendieron a preparar su comida desde pequeños, no por independencia, sino porque nadie se la hacía. Hoy miramos atrás con cierta nostalgia de los años 70, idealizando esa infancia sin tecnología, sin pantallas, sin sobreprotección. Pero cuando nos detenemos a pensar,
¿Qué tan acompañados estaban realmente esos niños? ¿Quién validaba lo que sentían? ¿Quién los ayudaba a ponerle nombre al miedo o a la tristeza? Silencio emocional. La generación que no hablaba de lo que sentía. Hablar de emociones en la generación de los 70 era casi un tema tabú. Se vivía con la idea de que los sentimientos eran cosa de débiles o simplemente no se consideraban importantes. ¿Estabas triste? ¿Eso se te pasa? ¿Te sentías solo? Sal a jugar. La crianza en los 70 no incluía el lenguaje emocional que hoy consideramos esencial. De hecho, muchos adultos de hoy ni siquiera saben nombrar lo que sienten porque simplemente nadie les enseñó. Vivieron aprendiendo a sobrevivir, no a comprenderse a sí mismos. Este silencio emocional no solo afectaba a los niños, sino también a los adultos. ¿Cuántas veces viste a tu padre o madre llorar? Seguramente muy pocas o nunca. Mostrar vulnerabilidad no estaba bien visto. Esto generó una cadena de generaciones con resiliencia infantil, sí, pero también con una soledad emocional profunda. Personas que saben trabajar duro, cumplir con deberes, aguantar lo que sea, pero que se sienten perdidas cuando tienen que hablar de amor, miedo o tristeza. ¿Te suena conocido? Es curioso que hoy, al mirar atrás, muchos se pregunten por qué tienen dificultad para conectar con sus hijos o parejas. No es casualidad. La psicología generacional revela que esos vacíos emocionales se heredan, se repiten, se camuflan. Pero lo que no se nombra, no se sana. Y justo ahí empieza una oportunidad poderosa, la de romper con patrones que parecían imposibles de cambiar. La fortaleza malentendida, resiliencia o represión emocional. Muchos adultos que fueron niños en los 70 dicen con orgullo: a mí nadie me regaló nada, yo me hice solo. Y es cierto, hay una resiliencia infantil admirable en esa generación. Pero la pregunta es, ¿a qué costo? Porque esa supuesta fortaleza muchas veces no era más que represión emocional, acumulación de dolor no gestionado, silencios tragados durante años. Ser fuerte no debería significar aguantar todo sin hablar, sin llorar, sin pedir ayuda. Pero así fue como se criaron, pensando que expresar lo que sentían era fallar. En la práctica, esto generó adultos que siguen cargando culpas que no les pertenecen, o que se sienten vacíos sin saber por qué. Personas que se ríen cuando algo les duele, que se distraen con trabajo, con rutinas, con pantallas, para no tener que mirar hacia adentro. Este patrón viene directamente de esa educación en los años 70, donde la validación emocional brillaba por su ausencia. Y es importante decirlo, esa fuerza que tanto se admira también esconde mucho sufrimiento. Es la fortaleza de quien no tuvo otra opción, no, de quien fue acompañado. Y lo más potente, muchos de estos adultos se están dando cuenta ahora. Con hijos que sí expresan lo que sienten, con parejas que les piden conexión emocional, con terapeutas que les preguntan, ¿cómo te sentiste en tu infancia? Entonces aparece el vértigo. ¿Cómo conectar con algo que siempre se evitó? ¿Cómo dejar de ver la sensibilidad como una amenaza? Quizás ahí empieza el verdadero cambio, o al menos la intención de no repetir la misma historia. Comparativa generacional entre la nostalgia y la conciencia. Cuando se compara la infancia sin tecnología de los 70 con la actual, muchos dicen, antes jugábamos en la calle, no vivíamos pegados a una pantalla. Y sí, había una libertad infantil que hoy parece impensable. Pero también había ausencia, silencio, y mucho de lo que ahora sabemos que deja huella. Hoy los niños tienen más herramientas emocionales, pero también enfrentan sobreprotección, ansiedad digital, presión por ser felices todo el tiempo. No se trata de cuál infancia fue mejor, sino de entender las consecuencias psicológicas de la infancia de los años 70, sin romantizar ni demonizar. Es fácil caer en la comparativa entre generaciones desde la crítica o la envidia. Los de ahora no aguantan nada, los de antes estaban solos. Pero ambas visiones están incompletas. La generación de los 70 aprendió a sobrevivir, a salir adelante sin red. La de ahora, en cambio, intenta sanar lo que antes se callaba. Ambos caminos tienen valor, ambos presentan desafíos. Por eso, entender esta historia de vida de los años 70 no es para culpar, sino para tener perspectiva, para elegir con conciencia cómo queremos vivir y criar. Y aquí está el punto clave. ¿Qué hacemos con lo que descubrimos?
porque mirar al pasado con conciencia nos da poder. Poder de cambiar, de sanar, de criar con más presencia y menos represión. No se trata de mirar con juicio, sino con profundidad. Y en esa mirada está la semilla de algo nuevo, algo que empieza cuando dejamos de idealizar y empezamos a comprender realmente cómo nos marcó la infancia. Ahora que hemos recorrido juntos esta historia no contada, la gran pregunta es, ¿qué vas a hacer con todo esto que acabas de descubrir? Porque sí, la niñez en los 70 nos dejó muchas enseñanzas, pero también heridas que llevamos sin saber. Tal vez ahora entiendes por qué te cuesta hablar de lo que sientes, por qué a veces te sientes solo, incluso rodeado de gente, o por qué educar con empatía se te hace un reto. Saber esto no es para quedarse en la nostalgia, es para liberarse de ella. Si fuiste parte de esa generación que no hablaba de emociones, es hora de empezar a nombrarlas. Si creciste creyendo que ser fuerte era callar, quizás ha llegado el momento de redefinir qué significa ser fuerte realmente. Pregúntate, ¿cuántas veces te sentiste abandonado en tu infancia y nunca lo dijiste? ¿Cuánto de lo que eres hoy viene de esa infancia que parecía libre, pero escondía tanta soledad emocional? ¿Qué puedes hacer hoy para no repetirlo con tus hijos, tu pareja, contigo mismo? Suscríbete al canal si este tema te tocó, si sentiste que aquí se dijo algo que nadie más se atreve a contar. Aquí hablamos de lo que otros callan, y lo hacemos para crecer juntos. Activa la campanita para no perderte los próximos videos, porque este viaje apenas comienza. No estás solo. Aquí estamos para descubrir, sanar y transformar.